Bienvenidos nuevamente. Tenemos la solución de la parte 2 sobre el contenido interacciones en los océanos. Esto referente a la semana 18. Vamos a iniciar en la etapa de creatividad. La etapa de indagación la resolvimos en el video anterior. Si no lo has visto, te invito a que entres a la lista de reproducción de noveno grado. Tenemos acá la actividad C, cómo se generan las corrientes oceánicas. Te brinda los materiales a seguir y básicamente lo que vas a desarrollar es lo que se te presenta acá en la imagen, donde tú vas a generar viento a través de la secadora y vas a observar cómo se generan las ondas o en este caso movimiento de masas de agua. Ahí te brinda lo que son cada uno de los pasos en el procedimiento a seguir y luego que respondas en el cuaderno de trabajo. Veamos acá cómo nos quedó la primera parte de ese ejercicio. Esto lo resolvimos anteriormente, ¿verdad? Y nos quedamos pues acá en la etapa de creatividad. Veamos la primera parte. Dice, ¿qué ocurre con el agua? Describe. Acá tenemos la respuesta. Nos dice que al soplar con la secadora sobre la superficie del agua, se está simulando la acción del viento sobre los océanos. El viento genera las corrientes oceánicas superficiales. La fricción entre el viento y la superficie del agua provoca la formación de pequeñas ondas que generan corrientes en la dirección del agua. Luego tenemos el literal B, que dice que se formó sobre la superficie del agua al generar los vientos. Se formó la interacción entre el viento que se genera y la superficie del agua, dio lugar a la formación de ondas y corrientes, lo que nos permite visualizar corrientes de agua. Te explicaba que esta parte de la imagen básicamente nos representa el experimento y tú vas a observar el movimiento que se está dando en esta dirección del agua por la acción, en este caso, de la secadora. En el literal C nos dice ¿qué genera las corrientes superficiales? Acá tenemos que genera la interacción del viento sobre la superficie del agua, lo que provoca el arrastre del agua superficial. En el libro de texto te aparece lo que son esta parte de las corrientes superficiales y profundas. En este caso estamos viendo lo que son las corrientes superficiales, ¿verdad? Con cada una de las interrogantes que estamos resolviendo. Luego tenemos el literal D, que dice ¿qué ocurre al aumentar la rapidez del viento con la superficie del agua? Sería lógico analizar que si nosotros aumentamos lo que es la rapidez del viento, se va a generar un aumento de masa de agua. Entonces el viento transfiere más energía provocando que el agua se mueva con mayor rapidez y además provoca una mayor agitación y por ende turbulencia en la capa superficial del agua. Ahí tendríamos esos cuatro literales. En el caso del literal E, nos vamos a ir siempre a esa parte del experimento, pero ahí te pide agua fría y agua caliente, con colorantes rojo y azul. Entonces vas a observar acá en la parte del libro estas dos imágenes. La última, la que es el paso número 6, tú puedes observar que tenemos acá el agua fría de color azul y el agua roja, en este caso con agua caliente. Nos dice perfora los vasos, la base de los otros dos vasos y fíjalo sobre el agua de la pecera. Agrega en simultáneo el agua fría sobre uno de los vasos perforados y el agua caliente sobre otro. Espera unos minutos. Tú vas a observar que el agua pues fría y caliente van a tomar posiciones distintas por el hecho de que sus densidades van a variar. Recuerda que el agua de la pecera es agua a tiempo, ¿verdad? Mientras que en el caso del agua que está coloreada de azul es agua fría, rojo, caliente, lo cual significa que al aumentar la temperatura su densidad va a disminuir. Y al contrario, si disminuye la temperatura del agua, su densidad aumentaría, que lo vamos a observar aquí. Nos dice qué magnitudes físicas provocaron la circulación profunda. Tenemos que la magnitud física que se manipuló en el experimento fue la densidad, la cual dependió en este caso de la temperatura del agua. El agua caliente es menos densa que el agua fría,
Al agregar agua caliente y fría con colorantes a la pecera, se crearon capas de agua con diferentes densidades. Es lo que previamente te estaba explicando. Y luego tenderíamos a tener la actividad F con la pregunta: describe cómo fue el movimiento, en este caso, del agua. Tenemos lo siguiente. Al principio, la capa de agua fría y caliente se mantuvieron relativamente separadas, con el agua caliente tendiendo a estar en la parte superior debido a su menor densidad. A medida que pasaba el tiempo, se pudo apreciar cómo el agua fría y densa comenzó a desplazarse hacia abajo, penetrando en la capa de agua caliente. Simultáneamente, el agua caliente menos densa ascendía hacia la superficie. La combinación de estos movimientos descendentes y ascendentes generó corrientes de convección dentro del recipiente. Estas corrientes eran visibles gracias a los colorantes que permitían seguir el flujo de agua. Aquí tenemos resuelto lo que es la parte F. Luego en la G nos está pidiendo un esquema de la circulación, en este caso general. Acá te traigo un breve esquema, pues que tú lo puedes usar como ejemplo, aunque también puedes crear el tuyo. Acá tú observas cómo se genera la separación entre el agua con menos densidad y acá el agua fría con mayor densidad, donde en medio nosotros tenemos la parte de la convergencia entre la diferencia de densidades de ambas. Así nos quedaría el esquema para este caso de ese interrogante. Luego en la etapa de comunicación nos pide elaborar un ensayo. Veamos acá en el libro de texto. Todo esto también te sugiero que lo leas, ¿verdad? La parte de la información que te aparece sobre las velocidades de las corrientes que se ven afectadas por el efecto Coriolis y pues todas las demás términos que son fundamentales poder comprender en el caso pues de las diferentes corrientes oceánicas que se generan y que el tema te explica cada uno de ellos. En el caso de la etapa de comunicación, nos dice la actividad de patrones de las corrientes actuales y te brinda una información importante que nosotros podemos conocer, al igual que cada uno de los esquemas relacionando las respectivas corrientes, los ángulos que éstas forman en cuanto a los hemisferios y cada uno de los valores que te menciona acá. También tenemos algunos de los esquemas que vimos anteriormente, ¿verdad?, sobre las diferentes celdas relacionadas siempre al contenido. Acá otros términos importantes que es necesario poder conocer. Luego te dice, nos vamos a ir a la parte del cuaderno de trabajo. Dice, escribe un breve ensayo sobre uno de los siguientes temas: factores que afectan la configuración actual de las corrientes superficiales, los giros subtropicales o importancia de las corrientes. Entonces tú puedes elegir alguno de los temas que aparecen ahí, opcional. En este caso, pues yo tomé la parte de los giros subtropicales y este es un ejemplo de lo que es un breve ensayo. Tú puedes elaborar uno de acuerdo al que te llame más la atención. Para mi caso tenemos el literal B y como título le pusimos pues motores del clima global. También te sugiero de que te puedas apoyar del internet para alguna información que necesites o igual pues tomar la información que te presenta acá el libro de texto, que es muy buena como base para poder comprender más del tema, como por ejemplo toda esa que tú observas acá. Acá tienes un enlace sobre los giros, en este caso sobre el tema de las corrientes oceánicas. Tienes ahí más información sobre el cambio climático. Una información, la verdad, que muy interesante. Ahí incluso te coloca lo que es un mapa mundi con las diferentes zonas climáticas del planeta, ¿verdad? Y los respectivos vientos. Una información interesante, ¿verdad?, que nosotros podemos leer. Bueno, veamos el ensayo. Tenemos acá por título Motores del clima global. La introducción. Tenemos acá la introducción que nos dice lo siguiente.
Los océanos cubren la mayor parte de nuestro planeta y desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima. Una de las características más notables de la circulación oceánica son los giros subtropicales, vastos sistemas de corrientes circulares que dominan las latitudes medias de cada océano. Estos giros impulsados por los vientos alisios y la fuerza de Coriolis tienen un impacto significativo en la distribución de calor y la salinidad en el océano, y por lo tanto en el clima global. En este ensayo exploraremos la información, características y consecuencias de los giros subtropicales. Acá nos quedaría así la introducción. Luego el cuerpo que brinda más información sobre el tema nos queda de la siguiente manera. Los giros subtropicales se forman como resultado de la interacción entre los vientos alisios, la fuerza de Coriolis y la distribución de los continentes. Los vientos alisios soplan de forma constante hacia el ecuador, desviándose hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur, debido a la fuerza de Coriolis. Esta desviación, combinada con la forma de las cuencas oceánicas, crean sistemas de corrientes circulares. Tenemos también lo siguiente sobre las características de los giros subtropicales. La rama occidental de un giro subtropical es generalmente más estrecha y rápida que la oriental. La rama oriental es más ancha y lenta, y a menudo se caracteriza por aguas más frías y menos productivas. En el centro del giro, las aguas son más cálidas y salinas debido a la intensa evaporación. Finalmente, un poco sobre las consecuencias de los giros subtropicales. Los giros subtropicales transportan calor desde las regiones tropicales hacia las latitudes medias, influyendo en el clima de estas regiones. Las variaciones en la intensidad y posición de los giros subtropicales en el Pacífico tropical juegan un papel crucial en el fenómeno del Niño Oscilación del Sur, que tiene un impacto global en el clima. Como conclusión tenemos que los giros subtropicales son componentes fundamentales de la circulación oceánica global, su formación, características y consecuencias que tienen implicaciones directas en el clima y la distribución de los recursos marinos. Comprender estos sistemas es esencial para predecir cambios climáticos futuros y gestionar de manera sostenible los océanos. Acá tendríamos lo que es resuelta esta parte del ensayo como un ejemplo que tú puedes tomar. Entonces, este tema lo culminamos acá, no sin antes mencionarte de que es importante la lectura de cada una de las partes que incluye la semana para ir comprendiendo mejor los contenidos. Igual que la elaboración de los experimentos, la parte del análisis de algunos conceptos que te brinda cada uno de los puntos o etapas de la semana para ir mejorando en cuanto a la forma de adquisición de dichos temas. Así que culminamos acá con la semana número 18. Espero que sea de mucha utilidad para ti la información vista acá. Y recuerda que la finalidad de esos contenidos, de hacer estos videos, nada más es como un ejemplo o guía para que tú puedas a la vez comparar nada más las respuestas que ya tienes en el cuaderno. Básicamente es para ello. Igual si tienes diferencia en cuanto a tus respuestas en el cuadernillo, déjamelo saber en los comentarios para así puedas analizar y ir mejorando cada una de la información acá brindada. Esto sería todo. Próximamente estaremos viendo sobre la semana 19 para que tú puedas obtener cada uno de esos temas resueltos. Así que cuídate y saludos y nos vemos pronto.